Bienvenidos latinos y latinas. Persecución política, económica, mediática, imputación de culpas sin pruebas, víctimas que deben demostrar su inocencia, desprestigio de la imagen y un uso exacerbado de la prisión preventiva son algunas de las características de lo que viven a diario los líderes de izquierda de América Latina a través del tan bien posicionado lawfare. Rafael Correa, Jorge Glass, Lula da Silva, Dilma Rousseff, Cristina Fernández de Kirchner y su hija Florencia, una joven que no está relacionada con la política. Todos ellos y ellas han sido atacados, denostados, deslegitimados, y hay casos peores como el de Alan García, que se disparó para evitar una prisión preventiva que en estas épocas cae más bien como una condena. Pero la trama se empieza a caer. En las últimas semanas el portal de Intercept Brasil filtró conversaciones entre el entonces juez Sergio Moro, quien privó de la libertad a Lula da Silva, y el fiscal Deltan Dallagnol, encargado de llevar adelante la acusación contra Lula por la llamada Operación Lava Jato. Para ahondar en este tema nos acompañan hoy Ana María Valentino, guionista, y Leandro Carvalho, director del documental Lawfare in the Backyard, la guerra judicial en Latinoamérica, que vamos a invitarles a que vean una parte de ella antes de empezar la entrevista. Vamos con él. A lawfare, the use of justice to persecute individuals in the name of a political program. Un pensamiento militar. El uso de la ley para destruir una persona. Un debilitamiento de las democracias y sobre todo del Estado de Derecho. And the violence inherent in the law for political ends. Judicializar la política. El poder judicial está cuestionado. Jueces y fiscales que se han convertido en los nuevos actores políticos de la democracia sin representar políticamente a nadie. La supresión del opositor por cualquier medio. Por el hecho de haber realizado cambios trascendentales para su pueblo y haber afectado los intereses de las oligarquías. La pérdida del Estado de Derecho. Lawfare, cuidado. Los gobiernos tienden a alinearse con los poderes económicos transnacionales y en definitiva terminan avasallando las instituciones y el Estado de Derecho. Un juez es totalmente diferente cuando tiene independencia que cuando tiene la presión del poder político y la presión mediática, sobre todo. La justicia o el poder judicial pasa a ser una fuerza de tareas del gobierno. Eu ficarei preso 100 anos, mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Eu quero provar a farsa montada. Lula inocente. Lula libre. Lula hoy es una idea para recuperar el ejercicio de nuestras democracias. Son las herramientas de persecución que utiliza la justicia. Para poder aplicar el lawfare tienen que tener un control sobre la mayoría de los medios de comunicación. Los 11 principios de Goebbels. Las estructuras de dominación tradicionales por una vía distinta, que es la guerra convencional. Hoy la bomba atómica es la manipulación, es la persecución política. Cuidado. Con presos políticos y sin Bienvenidos, garantías Leandro y Ana mínimas. María. Bueno, estamos disfrutando de esto y felicitaciones por lo que acaban de mostrar y además de exhibir acá en Ecuador sobre este documental. Ana María, cuéntanos de qué se trata, por qué lo tendríamos que ver y además con Leandro veremos después cómo lo hicieron. Bienvenidos. Bueno, buenas noches. Este documental lo empezamos a elaborar en el marco de nuestra participación en el Comité de Solidaridad con Lula da Silva de Argentina, y empezamos a hacer registro de las caravanas que hacía Lula antes de que lo detuvieran, pero cuando ya se hablaba de que lo iban a detener. Claro. En ese marco empezamos a filmar. Y ahí empezamos a tomar conciencia de que esto era como un modus operandi, como una forma que se repetía en distintos lugares de América, y entonces surgió la idea de hacer el documental, de empezar a profundizar en este concepto, de buscar realmente qué es lo que significaba y hasta dónde llegaba, cuál era la profundidad. Trabajamos 1 año y medio y tuvimos este resultado. Leandro, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cuánto les costó? ¿Qué tiempo llevó esto? Bueno, nosotros tuvimos 1 año y medio trabajando en este proyecto, como decía acá mi compañera Ana, desde el momento que fuimos convocados de la Central de Trabajadores Argentinos. Y bueno, la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Tuvimos la posibilidad de ir a Brasil, estuvimos en São Borja, junto con Lula, junto con Dilma. Estuvimos acompañando a Dilma 2 veces cuando estuvo en la Argentina. Estuvimos en Montevideo con el Parlasur.
Tenemos la posibilidad de entrevistar muchísimos parlamentarios de diferentes países y recibir contenido, entrevistas desde otros países también, colaborar, trabajar con equipos, que es una nueva forma que hay ahora a través de las redes sociales para reducir los costos, ya que esto fue un trabajo prácticamente de militancia, un trabajo hecho a pulmón, ¿no? Fue una experiencia, como digo, muy enriquecedora y fue creciendo el fenómeno del lawfare en términos masivos. O sea, mientras ustedes iban filmando, este fenómeno también se iba amplificando. Entonces la pregunta, Ana María, sería, ¿qué es el lawfare para ustedes después de esta experiencia? ¿Qué significado tiene? El lawfare no tiene el mismo significado en todos los lugares, depende desde qué punto lo estamos mirando. De hecho, por ejemplo, para Estados Unidos es una cuestión de seguridad interior para Estados Unidos y es una estrategia de guerra. Dice en el documental un general, el general Dunlap, dice que es una técnica de decapitación de un objetivo político. De líderes. Para nosotros en Latinoamérica es una forma de persecución judicial y de proscripción de ciertos proyectos sociales y políticos en el continente. De todos modos, no se manifiesta de la misma forma, siempre tienen en cuenta las idiosincrasias de los países y ciertas cuestiones puntuales de cada país. En Argentina, en Ecuador y en Brasil se da perfectamente en el concepto de guerra judicial, de lawfare, pero por ejemplo lo que están haciendo en Nicaragua y en Venezuela es más parecido a un golpe blando. Claro. Y después están los golpes parlamentarios, como los de Dilma, o el de Honduras, o el de Lugo en Paraguay. Paraguay también, claro que sí. Ahora, Leandro, frente a todo lo que está pasando igual, ¿ustedes también han sufrido persecución, impedimentos, obstáculos para la realización de este documental? ¿Hasta dónde se les facilitó el camino o por el contrario podrían sufrir ya persecuciones en función de lo que están filmando y lo que están mostrando? Bueno, sinceramente, nosotros en lo personal no lo hemos sufrido, quizás porque estamos tan activos, tan involucrados y tan cerca de la estructura militante, bueno, Madres de Plaza de Mayo, organizaciones de base, todo lo que tiene que ver con Unidad Ciudadana, con el peronismo en general, que yo calculo que no merita acercarse, tocarnos a nosotros. Somos simples productores, realizadores audiovisuales. Yo soy un documentalista de Madres de Plaza de Mayo. Preguntaba esto porque este momento, por ejemplo, Jair Bolsonaro prácticamente amenazó a los editores y periodistas de Intercept de Brasil con prácticamente llevarles a la cárcel por publicar lo que la gente necesita saber, la verdad. Evidentemente Bolsonaro está teniendo ya una estrategia muy agresiva sobre comunicadores específicos. Eso está sucediendo también en Argentina, pero bueno, toco madera, como decimos nosotros, por ahora no nos ha sucedido, no debería suceder, no debería suceder en ningún lado y tampoco en nuestro país, ¿no? Pero entonces, Ana María, y frente a lo que ustedes han entrevistado, lo que han recogido, lo que han investigado, el lawfare, ¿qué mecanismos va a plantearse para sostenerse? Porque ya hay síntomas de que la gente está un poco hastiada de eso, ya los líderes sociales también se resisten a ciertas cosas, y lo que mostrábamos, un Alan García que se mete un tiro antes de que sea procesado o llevado a la cárcel preventivamente. Es que en realidad yo creo que la guerra jurídica es una etapa de este nuevo periodo que estamos viviendo de guerras híbridas. Entonces está la guerra psicológica, está la guerra judicial, son todas guerras no cinéticas y van cambiando esas estrategias, porque en el momento en que se empieza a ser muy evidente la guerra judicial, entonces van pasando a otras formas, ¿no? Y yo creo que en eso lo tienen muy estudiado. Lo tienen muy estudiado y nosotros tenemos que estar muy atentos y no confundirnos, porque no nos sirve darnos cuenta después. Yo creo que siempre vamos un paso atrás. Una pregunta. Esto a algunas personas parecería que lo tienen bien pensado. ¿Tú crees que efectivamente hay un equipo detrás, hay unas fuerzas que están pensando, que nos están viendo en el panorama y mañana dicen a este sí, a este no, o este pasado mañana y esperemos un rato? No sé si tanto así. Yo creo sí que es un plan estudiado desde Estados Unidos, del imperialismo, para recuperar su patio trasero, América Latina, para hacer uso de sus recursos naturales, para darnos el lugar que ellos consideran que nosotros tenemos que tener en el concierto de las naciones y en el reparto del trabajo. Entonces eso sí está muy bien pensado y baja como una línea hacia el continente. Después están las cuestiones particulares de cada país y el margen que tienen los cipayos de esos intereses
el margen que ellos tienen para improvisar y para sus propios intereses. Y ahí sí están marcando este sí, este no, este ahora, este después. Claro que sí. Entonces, Ana María, vamos a preguntarle a Leandro otro tema que es importante. En medio de este lawfare, de esta arremetida y de esta persecución, hay un elemento que es fundamental, es el bloqueo mediático. Es decir, todo lo que se está denunciando, todo lo que estamos comentando, lo hemos dicho en este canal varias ocasiones y en diversos espacios, no salen otros medios. ¿Cómo van a hacer para que el documental se pueda proyectar y no sufra el bloqueo mediático? Nosotros decimos que nuestro documental es un documental en tiempo real. ¿Por qué? Porque va siguiendo la coyuntura. Fue lo que hicimos durante 1 año y medio. De hecho, la última, la copia final que hoy proyectamos en la Asamblea Nacional del Ecuador, tiene elementos que sucedieron hace 2 semanas. Esto hace que la velocidad a la que va la coyuntura, nosotros la estamos siguiendo, esto hace que a la vez nuestro proceso de difusión, nosotros lo graficamos como una espiral en expansión ascendente. Que quiere decir que es estratégico a quien entrevistamos y cómo a través de esa entrevista se abre a determinado sector y aparece a determinado medio y le interesa, y eso genera que aparezca otro nuevo referente, y así viene sucediendo con los medios de comunicación también. Pero tienen difusión, amplificación, la vamos construyendo en el caminar, así de esta manera, y la verdad es que no tenemos nada asegurado, porque de hecho nosotros no tenemos grandes recursos como sí tiene los aparatos hegemónicos de comunicación. Claro. Si es que lo nuestro es a pulmón, literalmente, sobre todo en términos de comunicación de masa, ¿no? Claro que sí. Vamos a hacer la primera pausa, Ana María y Leandro, para volver y seguir conversando sobre este importante hecho, acontecimiento de esta época, que es el conocido como lawfare, y aquí tenemos 2 personas que han seguido de cerca y nos pueden amplificar la reflexión al respecto. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con Enclave Política. Las mujeres son la mitad del cielo. ¿Qué está haciendo el gobierno de la Cuarta Transformación para atender a esa mitad del cielo? Para conversar sobre este tema y sobre la problemática de los feminismos, de los feminicidios y tantos problemas que hay con la cuestión de género en México, está con nosotros en el estudio la doctora Nadine Garland. No se lo pierdan. Cruce de palabras porque les une. Cruce de palabras. Hoy, solo por Telesur. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina, y seguimos conversando con Leandro y Ana María. Una de las cosas que nos interesaría, esto sigue, este documental tiene una extensión, hay una serie. Cuéntanos, Leandro, de qué se trata. Sí, bueno, ahora lo que estamos desarrollando es una docuserie, una serie documental que en un principio está orientada a web, a las redes sociales. Estamos trabajando y charlando con diferentes medios de comunicación y espacios de producción, de financiamiento, para ver la posibilidad de que haya una expansión mayor, pero en un principio es para redes. ¿Pero es en la misma lógica, en el mismo tema? Sí, en realidad lawfare o guerra judicial tiene que ver, como decía mi compañera, con uno de los frentes estratégicos que están dentro de lo que son las guerras sin restricciones. Unrestricted Warfare, dice en inglés, es un libro del año 1999 de China, del cual que sería como un ayornamiento, una mirada actualizada desde China de lo que se conoce como guerras no convencionales, que no es nada nuevo, ¿no? De los años 50 de Estados Unidos. La guerra no convencional más clásica que cualquiera puede distinguir, sepa o no, que muchísima gente no lo sabe, es la Guerra Fría. La Guerra Fría era una guerra no convencional, ¿verdad? Así que la docuserie esta tiene que ver justamente con profundizar en el lawfare, también en la guerra híbrida, en la guerra económica, en la guerra cibernética, en la guerra económica y sobre todo en la guerra psicológica. Claro que sí. Ana María, frente a eso, entonces, en este marco, en este contexto en que están conversando, que están trabajando, que están reflexionando y están trabajando en el desarrollo, ocurren procesos políticos complicados en América Latina. Ustedes vienen del Foro de Sao Paulo y ahí la reflexión y el debate todavía nos deja con algunas dudas si podemos salir de estas circunstancias. ¿Tú crees que estamos en el límite de salir hacia adelante, de estancarnos o ir para atrás?
No, yo creo que estamos en el límite de salir para adelante. A mí me parece que estos últimos años, donde recibimos muchos golpes del lado de la derecha, no fueron gratis. Aprendimos y aprendimos mucho. Yo creo que estamos fortalecidos y que vamos a recuperar junto a nuestros pueblos el camino que habíamos elegido, ¿no? En el que veníamos, por supuesto, mejorando en los errores que hayamos cometido. Claro. En el Foro Sao Paulo se discutió y se habló de una mesa incluso de comunicación. ¿Tú crees que efectivamente lo fundamental, lo esencial de esta disputa se da en el campo mediático y sobre eso se dijo algo en el foro? ¿Qué se sacó de eso? No, bueno, el taller de comunicación, ahí está Jorge Derco, se llama el compañero que coordinaba eso, realmente una persona muy capaz que ha logrado coordinar ahí diferentes visiones de diferentes lugares del mundo, de muchos lugares del mundo, realmente de todos los continentes. Sí, la comunicación es central. Yo entiendo realmente que la guerra psicológica es mucho más amplia, que la parte de la comunicación, los medios hegemónicos son una parte, las redes sociales son otra, fake news, posverdad y todas estas cuestiones. También está la parte de ficción, ¿no? Como esta red, no sé si la puedo nombrar, pero este nuevo streaming gigantesco que ha superado a Hollywood, ¿no? Hablamos de Netflix. Exactamente, que genera permanentemente contenidos. Ahora los malos son los rusos, antes eran los narcos latinoamericanos. Por los árabes, y antes los árabes, y antes también los rusos, claro, ¿no? Así que bueno, me parece que va un poco por ahí. En cuanto a las conclusiones, como siempre, este tipo de plenarios tan efímeros, dinámicos y diversos, también en términos de idiomas y demás, son muy complejas las conclusiones, no hay una conclusión única, sintética, pero yo estoy de acuerdo con que realmente estamos en un punto de inflexión, de quiebre, por lo menos en nuestra región, en la cual la salida es hacia adelante, básicamente porque han saturado, yo digo que han gastado todos los cartuchos por ahí que estos gobiernos progresistas y de izquierda tardamos 12 años en gastar, en términos de masas, ellos lo han gastado en 2 o 3, digo. Así es. Ana María, una de las cosas que mencionamos y a propósito de lo que tú decías también, la derecha nos ha dado muchos golpes, pero también ha utilizado unos mecanismos y unos recursos, por ejemplo Netflix, a través de series, de supuestas películas, donde también, voy a decirlo de esta manera, inoculan un modo de ver el mundo que no necesariamente favorece a los procesos de izquierda y progresistas. Lo que tú mencionabas, los narcos, los rusos que son los malos, los chinos ya mismo aparecen, los coreanos son lo peor del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Crees que ese espacio, ese escenario y en esa geografía mediática tenemos mucho por hacer? ¿Qué nos falta para entrar ahí con fuerza, con ganas? Yo creo que, sinceramente, lo que a nosotros nos falta es tener malas intenciones, entre comillas. Tener malas intenciones. A nosotros nos cuesta mucho, por una cuestión ética, moral, por ejemplo, intentar apropiarnos de la subjetividad de la gente. Nos parece que eso está mal y no lo queremos hacer. Entonces siempre estamos en una lucha despareja, donde ellos no tienen ningún límite, ningún freno, ningún nada, y nosotros siempre estamos pensando, pero esto no es ético, pero esto no está bien, no, por acá. Sin embargo, yo creo, por ejemplo, en Argentina, cuando desde un simple canal de televisión para niños, Paca Paca, se contó la historia de manera ficcionada, con un manejo de la subjetividad de nuestros niños, se logró que por primera vez en la Argentina los chicos tuvieran a San Martín, a nuestro libertador, como un héroe superior y mejor que Superman, que Batman, que todos esos. Y no estaba mal, para mí éticamente no está mal. Pero tenemos esos pruritos, creo que tenemos que superar eso. Claro, pero Leandro, ahí tenemos la capacidad, obviamente, pero tenemos las ganas, la intención, nos van a permitir nuestros propios prejuicios ideológicos y a veces políticos. Yo creo que hay algo clave que yo vengo peregrinando hace rato, que me gustaría que realmente se difunda, se entienda. Yo creo que hay que salir del discurso ideológico directo. ¿Qué quiere decir esto? Plantear las cuestiones en términos socioculturales y en todo caso económicos, y no ideológicos directos. De esa manera, no importa si yo te estoy defendiendo a Lula o porque no estoy defendiendo a Lula o a Cristina. Más allá de mi ideología, lo que estoy defendiendo es el Estado de Derecho, es la presunción de inocencia. Y los derechos de esas personas también, por supuesto. Más supuesto. allá de si usted es millonario o no, si usted permite que a Lula se le vulnere su presunción de inocencia, sepa que el día de mañana, cuando esa gente que vulnera el Estado de Derecho, presunción de inocencia de Lula,
va a venir por usted si usted ha tocado mínimamente sus intereses. Y esto está más allá de lo ideológico, es sociocultural y a lo sumo, y en todo caso económico y financiero, Te ¿verdad? preguntaba esto porque a propósito de lo que decía Ana María, también hay un prejuicio, y digo prejuicio, de que las películas latinoamericanas, las series latinoamericanas son aburridas, y cuando las hacen bien son de narcos, de violencia, de sexualidad un poco camuflada, o de cárceles también. Entonces, ¿cómo conjugar esto, Ana María? No, yo creo que tenemos que hacer autocrítica, impulsarnos fuertemente, sacarnos esos velos y tener ficciones, digamos, en el sentido de lo que nosotros queremos transmitir. Un poco en coordinación a esto que decía recién mi compañero Leandro, ¿no? De enfocar en cuestiones socioculturales. Creo que tenemos que superarnos en eso. Es verdad lo que estás diciendo, pero también es verdad que tenemos algunas ficciones y hemos tenido ficciones muy buenas, muy buenas, muy creativas y a veces son difíciles de encontrar. Yo las he querido volver a ver y son difíciles de encontrar. Y ahí viene el tema comercial, de la circulación de todos estos productos audiovisuales, de las obras. No se encuentra. Yo fui a Chile a buscar algunas cosas de Patricio Guzmán y no las encontraba en el mismo Santiago de Chile. Mira, hay un sitio en Argentina, producto, por supuesto, de una política del gobierno anterior, del proceso anterior, que se llama Contar, cont.ar. Sí. Ahí podemos encontrar muchísimas series pero muy buenas, gratis, en altísima calidad. Eso lamentablemente, por ejemplo, yo me he encontrado con que quería ver desde aquí y no te lo permite, ni de Panamá, ni desde Venezuela, ni desde aquí. Está bloqueado en la evidentemente, y eso no es producto de las políticas anteriores. Evidentemente aquí ha habido en algún momento ese proceso. Yo estoy averiguando ahora con compañeros que están un poquito más al tanto de cómo funciona. Pero te das cuenta que estamos hablando otra vez del bloqueo. Así es. Tú mencionabas algo, Ana María, que me dejó muy preocupado a propósito de que nosotros, por ejemplo, no podemos mentir. Pero hay la posverdad, hay las fake news. ¿Y cómo jugamos frente a eso? Porque son módulos potentes, poderosos, de instalar en la realidad unas mentiras como si fuesen verdad. No, yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es un trabajo social muy fuerte de despabilar a la sociedad. En eso sí no podemos entrar. Nosotros no podemos entrar en la mentira, en la posverdad, ni producir noticias falsas, porque ahí sí ya nos estaríamos, me parece, pasando un poquito de la raya. Una cosa es la ficción, el manejo de la subjetividad, y otra cosa es mentir así, descaradamente, dar por verdadero algo que no es cierto. Entonces ahí yo creo que lo único que podemos hacer es despertar las conciencias. Y podría ser también a través de la ficción, claro, que es más fácil, Porque hemos visto, por ejemplo, documentales sobre Brasil. Ustedes han seguido a Lula, conocen de cerca lo que vivió Lula, pero vemos documentales que se exhiben en Netflix y en otras plataformas donde precisamente no cuentan lo que ustedes dicen en el documental. Entonces, ¿cómo valorar esta distancia entre lo que ustedes viven y lo que se ve en la televisión a través de estas plataformas? Netflix en particular me parece que tiene una inteligencia bastante... ¿cómo decirlo?, ayornada, bastante de vanguardia. Porque si te fijas, por ejemplo, ha sacado El filo de la democracia, ¿sí?, que me parece un documental muy bueno, sí, es indiscutible, además, bueno, es una documentalista muy respetada, hija de, hay toda una cuestión ahí que me parece que nosotros en Argentina decimos una de cal y una de arena, ¿no? Para preparar cemento siempre tiene que haber una parte, pero también la opuesta. Entonces, en ese sentido, me parece que Netflix es bastante inteligente, ¿no? Claro que sí. Ahora, entonces, entremos al país de ustedes, porque nuestra audiencia estará esperando qué está pasando en Argentina. Parecería que todo se viene orquestando de tal manera que Macri se sostenga en el poder. ¿Cuál es la situación que ustedes están atravesando en Argentina? ¿Cómo la están viviendo estos momentos? Pensando, además, que en pocos meses hay elecciones presidenciales. Bueno, la verdad que en Argentina estamos viviendo una situación muy dura, muy difícil. Hemos sufrido un derrumbe económico muy fuerte en estos 3 años, una caída, realmente estamos en caída libre, estamos en una caída libre y se ve, es indisimulable. Uno camina por las calles de Buenos Aires, de la capital federal, de la ciudad más rica del país, y ve cantidades impresionantes de gente durmiendo en la calle, familias enteras, sí, con las mascotas, con los chicos, que mandan los chicos a la escuela, pero que viven en la calle. Es una situación muy acuciante, lo que no quita que caminemos con fuerza hacia estas elecciones, con la esperanza de superar este gobierno, este modelo, y poder volver a una cierta normalidad. No es normal lo que está sucediendo en la Argentina. Leandro, pero entonces una pregunta que sería cualquier persona también es: ¿por qué permitieron ustedes que pasara esto? ¿Hasta dónde cargan con cierta responsabilidad para vivir lo que están viviendo estos momentos los argentinos?
Eso me lo han preguntado en varios países y la verdad es doloroso tener que hacerse cargo de algo que yo iba a megáfono permanentemente durante años diciendo cuidado, cuidado, porque este hombre no va a defender los intereses, ni siquiera de usted, señor empresario millonario. Pero bueno, ahí somos hijos del rigor, también otra frase, me gustan las frases populares. Lamentablemente hay sectores populares, sobre todo de clase media en Argentina, que cuando está cómoda le gusta no pensar tanto y dejarse llevar por las narrativas hegemónicas, ¿no? Yo creo que eso tiene una fecha de caducidad y la fecha de caducidad tiene que ver con el bolsillo, con el dolor en el bolsillo, digamos, tiene que ver con la caída en la calidad de vida, tiene que ver con básicamente la pérdida del Estado de Derecho, pero empíricamente, o sea, en la experiencia. Cuando la gente la pasa mal, empieza a reflexionar y pone a raya su ego, ¿no? Su ego inflado por estos medios de comunicación que se han ocupado de destruir muchísimas políticas públicas, desde los medios de comunicación, destruir las figuras que encarnaban esas políticas públicas, ¿no? Pero entonces, Ana María, ¿cómo ha funcionado el lawfare en Argentina? ¿Cómo se ha caracterizado? Porque tú me mencionabas, cada país tiene su lawfare y es un modo de expresarse. En Argentina, ¿cómo ocurrió o cómo sigue dándose? En Argentina es bastante evidente, clásico. Yo creo que Argentina está viviendo un proceso muy desenfadado. En Argentina, el gobierno de Macri, desde que llegó, mostró su capacidad de daño y su interés de perseguir judicialmente a nuestros referentes políticos. Él ya en la campaña dio entrever, ¿no?, que iba a ser ese tipo de persecución, siempre enmascarado con el tema de la corrupción, ¿no? De hecho, hasta ahora en ninguna causa han podido presentar pruebas contundentes y están empezando a caerse algunas. De hecho, hoy ocurrió algo interesante. Se desmontó uno de los juicios que acusaban a Cristina y prácticamente quedaría de lado. Día de hoy, sí. Claro. Entonces, bueno, hay una parte de nuestro documental que se toca el tema de el Poder Judicial no está tan separado del Poder Ejecutivo. Nunca, ni en este gobierno, ni en el anterior, ni en el que viene. Siempre está pegado al gobierno de turno, no es tan independiente como debería. Entonces, que en algunos juicios estén empezando a salirle mal las cosas es otro síntoma de agotamiento de esa estrategia. Claro que sí. Muchísimas gracias, Leandro. Gracias, Ana María, por estar con nosotros. De todas maneras, les invitamos a que vean este documental. En Ecuador se lo puede ver, pero también en el resto de América Latina ustedes estarán en gira mostrando el documental. Me contaban que iban a Perú también, así que les esperamos para que ustedes también sigan disfrutando de este documental y lo sigan trabajando en el próximo proyecto. Muchas gracias por estar con ustedes. Y gracias a ustedes por atendernos, por acompañarnos en esta reflexión sobre lo que significa desde la mirada de los dos cineastas el lawfare. Estaremos pendientes para seguir reflexionando sobre este acontecimiento que lamentablemente no nos trae buenas consecuencias para los latinoamericanos. Que la pasen bien. Chao, chao.